No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la segunda emisión del programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y en esta vez nos toca hablar por parte de las esencias. Recuerden que este programa lo tituláramos un servidor, Armando Castelán, y Alejandra León, a quien le mando un abrazo. La próxima semana les toca con ella. Este espacio nos toca a nosotros como Calpulito Toltecayot. Déjenme comentarles que en el Calpulito Toltecayot, como les comentaba la vez pasada, hacemos investigación y desarrollo sobre las culturas prehispánicas, sobre todo la cultura mexica, y aprovechando la fecha que nos tocó presentar el programa, el día 26 de julio se hace una conmemoración por la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Esto es un trabajo que lleva por lo menos 35 años llevándose a cabo. Por parte de Calpulito Toltecayot, muchos otros grupos a lo largo del tiempo se han ido sumando a esta celebración y se conmemoran en este momento los 694 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Como saben, la fundación de las ciudades se da por distintas formas, distintas fases. Sin embargo, por la Ciudad de México no se conoce mucho acerca de esta historia. Entonces, a lo largo de este programa iremos desarrollando un poco de este tema. Bien, pues primero que nada, históricamente no se puede determinar la fecha exacta de la fundación de la ciudad. Vamos desentrañándolo a partir de datos históricos, de fechas calendáricas, de algunos estudios que se hacen por parte del Calpulito Toltecayot con la ayuda del maestro Arturo Mesa, con David Butcano y algunos otros colaboradores para llegar a estas fechas. Históricamente, vamos a encontrar distintas fuentes que nos determinan que la ciudad de Tenochtitlan fue fundada entre el año de 1321 y el año de 1328. Son distintas fuentes los que nos están dando este año. No hay ninguna fuente histórica que nos determine el momento exacto. No sé, por ejemplo, que dijeran 13 de marzo, 25 de agosto. No hay ninguna fuente que nos lo determine. Hay una pugna actualmente porque están determinando en la Ciudad de México que la ciudad de Tenochtitlan se fundó un 13 de marzo de 1325. 1325 es el año donde todas las fuentes históricas coinciden en el año de 1325 para la fundación de la ciudad. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, no hay ninguna fecha. Hay un dato aislado, un poquito suelto, que nos habla de el 18 de julio de 1327, escrito por don Carlos de Sigüenza y Góngora. Sin embargo, se tiene que corroborar esos datos. Les comentaba de lo del 13 de marzo porque en la Ciudad de México algunos regentes hicieron una reunión un 13 de marzo donde llegaron a la conclusión que no se puede determinar esa fecha exacta. Sin embargo, lo hicieron como una colaboración o una conmemoración. Actualmente, incluso hasta en Wikipedia aparece esta fecha de 13 de marzo, pero sin un sustento real o aprobado. Vamos a darnos cuenta que se basan en la crónica mexicayot o la crónica mexicana. Sin embargo, esos datos no aparecen escritos al pie de la letra como tal, 13 de marzo de 1325. Históricamente, entonces, tenemos esa pugna entre que no se puede determinar la fecha, pero sí tenemos una base, sobre todo para momentos astronómicos. Si nosotros revisamos la historia de los pueblos prehispánicos, ellos tienen un gran apego y un gran aprecio por las matemáticas, la astronomía, el desarrollo del tiempo y cómo se van entrelazando los destinos del ser humano con los destinos de nuestro tiempo. Vamos a encontrar también que todos los monumentos, todas las ciudades están dadas por momentos astronómicos. Es muy fácil ir a Chichén Itzá, por ejemplo, y ver la pirámide de Kukulcán, que le llaman, los 9 escalones que nos están indicando, que se ven en el atardecer de un solsticio, se alcanzan a ver perfectamente esta serpiente que va ondulando. Sin embargo, nosotros sabemos que tienen una correspondencia con fechas, y así cada zona arqueológica nos va dando distintos fechamientos. Vamos a encontrarnos también para la Ciudad de México que existen diferentes alineamientos. Y uno de ellos es muy importante para nosotros, es cuando pasa el sol justo por encima de nuestras cabezas.
Esto ocurre cada 26 de julio en la actualidad. Entonces, si nosotros vamos sumando algunos datos, 26 de julio como punto donde el Sol cruza por encima de nosotros, que vamos observando completamente al Sol en plenitud, en su máximo esplendor, y pasando justo por encima de nosotros, va a marcar un punto muy importante para nuestros antepasados. Astronómicamente estamos fundando esta fecha con el 26 de julio. En las crónicas aparecen datos importantes desde 1321 hasta 1328. En los pueblos o en las historias de los pueblos originarios o los pueblos actuales que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la riviera de lo que fue el antiguo lago de Texcoco, desde Milpa Alta, de Chimalhuacán, Chapultepec, familias que todavía tienen esas tradiciones, aunque sean ya muy estudiadas, vamos a encontrarlos datos que nos marcan el paso del Sol. Es decir, el Sol nace en el solsticio de invierno como un pequeño colibrí. Ese colibrí va avanzando a lo largo de todo el año, convirtiéndose en diferentes aves. Una de las principales, un poquito antes de la primavera, es en un quetzal. Los colores que está ofreciendo el Sol ya son mucho más verdes, más de vida, más de luz. Un poco más adelante, tantito antes del equinoccio de primavera, se convierte en una guacamaya. Está dando colores vivos, de mucha vida, muy alegres. Y sigue su transcurso hasta llegar al solsticio de verano, que se convierte el Sol al día siguiente en un águila. De ahí emprende su camino hacia el sur, y todo ese camino que va de regreso de norte a sur se convierte en águila. Nosotros podemos ver este movimiento aparente del Sol si nos paramos cada mañana en un punto fijo, y vamos a ver cómo en el solsticio de invierno es el punto más alejado hacia el sur donde va a salir el Sol, y así va saliendo más hacia el norte hasta el solsticio de verano. 2 veces al año este Sol pasa por el centro de nuestro cielo. La primera vez pasa como una guacamaya y fecunda el vientre de la Tierra. Eso es a mediados de mayo, justamente aquí en esta latitud que nosotros tenemos. Pero no es un Sol en plenitud, no está completo todavía. La parte más completa del Sol nos llega hasta que se convierte en un águila en el solsticio de verano y emprende su regreso. Es ahí cuando pasa por segunda vez por nuestras cabezas, aquello que en astronomía se llama segundo paso cenital. Este paso cenital está provocando un movimiento muy grande dentro de la Tierra. Cuentan las personas de conocimiento de distintos pueblos que el Sol, como un águila en su plenitud, se cruza en el centro del cielo con una mariposa de color azul turquesa que siempre está a la mitad de nuestro universo, suponiendo nosotros que está a la mitad del centro de la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, el Sol pasa por encima de este punto, se mezcla con esa mariposa de color azul turquesa que está en el centro de la ciudad, del universo, y baja y fecunda el vientre que tiene la Tierra. Esto genera un movimiento, es muy importante guardar esta fecha, movimiento. Y, va a fecundar y va a generar la mayor cantidad de lluvias para esta temporada y que la Tierra pueda dar su verdadero sustento. Eso es todo lo que nos cuenta también las tradiciones, pero vamos a ver en qué más se basa este episodio. Si nosotros revisamos distintas crónicas, vamos a encontrar, por ejemplo, en la de Alvarado Tezosomoc, que los ancestros venían migrando, porque no se le puede decir una peregrinación, venían migrando desde Aztlán Mítico, donde salieron en el año de 1091, venían recorriendo distintas áreas. Pasaron por un Tula Xicocotitlan, pasaron por la sección de las Huastecas, pasaron por Texcoco y fueron dándole la vuelta al lago, por la parte de Texcoco, de Chalco, de Xochimilco, Pantitlán varias veces, fueron hacia Tacubaya, antiguamente llamado Atlacuihuayan, y se asentaron al final en el cerro de Chapultepec, alrededor de 1285. Cuando se asentaron en este lugar, empezaron a ver distintos fenómenos astronómicos. También, dejando de lado un poco la historia de que tuvieron algunos problemas con otros señoríos, por ejemplo los de Culhuacán, el punto que nos importa ahorita es directamente astronómico, posteriormente ahondamos en la historia. Empezaron a observar distintos momentos astronómicos, entre ellos este paso cenital. Mencionan en algunos registros que
ellos alcanzaban a ver como en un islote que se encontraba justo a la mitad del lago, veían como en un momento dado bajaba un tubo de luz que estaba modificando todo lo que se encontraba en la Tierra. Años posteriores vieron este evento astronómico mucho más cercano y determinaron fundar ahí su ciudad. Este evento del que estamos hablando, que llega un tubo de luz, está modificando todo lo que viene en la Tierra, está generando un gran cambio en la naturaleza, se ve en las crónicas como se menciona la crónica de Alvarado Tezosomoc, que se volvieron los carrizos blancos, los peces blancos, las garzas blancas, todo en un momento se volvió completamente blanco. Las personas que estaban en ese lugar, en el islote mayor, para observar este fenómeno, presenciaron este evento, y a su vez como una persona que se encontraba también sumergida dentro del lago, de nombre Axologua, migró, aparentemente viajó hacia el lugar donde vive Tlaloc. Muchos mencionan que es como una alucinación, otros mencionan que es como un viaje que le dio este rayo de luz impresionante que bajaba desde el centro. Entonces nosotros vemos en ese momento que con esa luz se está generando un gran movimiento en la Tierra. Todo está cambiando de momento. Está cayendo a plomo el sol y nos está generando un cambio muy grande dentro de las actitudes y percepciones que nosotros pudiéramos llegar a ver. Menciona la crónica que en ese lugar decidieron hacer su espacio y su gran ciudad de Tenochtitlan. Más adelante, regresando de este corte que ya me están marcando, vamos a ver qué otras cosas observaron en este punto y en esta ciudad. Por lo mientras les dejo con esta parte, es como un preámbulo para ver lo de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Continuamos de regreso del corte. When it feels that you've been left 2 steps behind, and the things you get are not the ones you want. When the space is not enough to spread your wings, and your eyes are closed so tight to hold the tears. Don't forget we're stardust breathing moments. Raise your hands and shine. 'Cause life is short. Let's make the most.
Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y estamos hablando sobre la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Bueno, en el bloque anterior estábamos viendo acerca de la historia de la llegada de los antiguos mexicanos, los mexica y tenochca, desde su mítico Aztlán hacia Chapultepec y el evento astronómico que vieron y que dio origen a la Ciudad de México. Bueno, mencionábamos que en algunas crónicas se revela o se da a conocer un evento astronómico que observaron nuestros antepasados dada la presencia del Sol en la ciudad de Tenochtitlan. Recapitulo esta parte. En la llegan los antiguos mexicanos a Chapultepec y desde ahí ven en el centro de una isla que se encuentra a la mitad de un lago, cómo en ciertas temporadas del año desciende un tubo de luz y modifica todo el entorno, aquello que astronómicamente podemos decir como paso cenital. Observaron las garzas blancas, las aves blancas, los peces blancos, y las personas que se encontraban en ese lugar vieron una gran presencia de energía en ese lugar y en ese momento. Se sabe que los antiguos mexicanos venían buscando desde tiempo atrás un lugar. Si nosotros vemos lo que dicen las crónicas, hablan de que iban guiados por su dios Huitzilopochtli, que después en otros programas iremos hablando un poco más desarrollado acerca de esto. No se trata de un dios, sino de una esencia que les está marcando los movimientos que hace el sol, sobre todo el sol por las mañanas. Bueno, no ahondamos mucho en esto. Si nosotros observamos la historia, le dieron varias vueltas a la laguna. Estuvieron asentados en distintos lados alrededor de la laguna. Nosotros ya podemos conjeturar que estaban esperando o estaban viendo algo en este lugar. Los guías que llevaban en aquel momento, desde su salida a Aztlán hasta su llegada a Chapultepec y posterior la fundación de la ciudad, son dos personajes llamados Meshi y Tenoch, así como un bultito que siempre estaban cargando que mencionaban como el dios Huitzilopochtli. Bueno, vamos a analizar brevemente los nombres. Meshi también tiene otros nombres como Mexictli, y de ahí se deriva también los sustantivos de Mexica o Mexicatl, a lo que nosotros actualmente conocemos como mexicas. Meshi quiere decir el centro del maguey, así lo vemos en el códice el códice florentino, algunos de los otros códices, que se encuentra un pequeño magueycito detrás de este personaje. Bueno, ¿qué está marcando? Es una planta que se desarrolla como los ciclos de la luna, es decir, sus hojas se van a ir desdoblando conforme los ciclos lunares, y está marcando una interacción muy fuerte entre el cielo, que es a donde llega su gran asta, su izote, y la tierra, que es donde se enraiza. Es un florecimiento y un apego fuerte hacia la luna. Ahora, el otro personaje del que habla la historia es un tal Tenoch, que incluso es el primer gobernante de la ciudad, en lo que se construye la ciudad y se encuentra la pareja que va a gobernar. Tenoch quiere decir tuna dura, tuna de piedra. Son unas pequeñas tunitas rojas que crecen en unos nopales relativamente pequeños. La metáfora de Tenoch es una planta que crece en base hacia el sol. Completamente solares los nopales. Es en la tuna donde se guarda la relación fuerte con la esencia del sol y además el corazón de un ser humano, de una persona. Este personaje de nombre Tenoch está siendo entonces un personaje al que se le consideraba con gran valentía, con gran valor y vigor para ir dirigiendo a todo este pueblo que migró desde una ciudad muy muy lejana hasta el centro de nuestra ciudad. Bueno, si se dan cuenta entonces, por parte de Meshi es todo lo que tiene que ver con la luna, con parte de Tenoch, la relación con el sol, a propósito también. Si nosotros vemos en los códices cómo representan a una tuna, es el mismo glifo que se utiliza para el corazón. Entonces Tenoch está diciendo tuna dura, tuna fuerte, y al mismo tiempo corazón fuerte o corazón valiente. Otra parte de la crónica menciona que en su viaje, en su migración hacia el centro de la ciudad, un guerrero llamado Cuautlequesqui deja en su paso a Malinalxóchitl, que se convierte después en gobernante de Malinalco, una mujer de alto poder. Su hijo, de nombre Copil, afrenta a su tío por haberla abandonado, según menciona esta crónica, y
los dos se baten a muerte en un combate en el Cerro del Peñón, en lo que sería actualmente por donde está el aeropuerto. Al final de este enfrentamiento, Cuautlequesqui mata a Copil y le dice a uno de sus allegados: tú que eres Tenoch, irás allá donde se enterró el corazón de Copil, donde dio muerte Copil. Ahí se yergue un águila que está haciendo entre sus patas y que está picoteando a una serpiente que devora. Aquel Tenochtli serás tú, Tenoch, y aquel que veas seré ciertamente yo, Cuautlequesqui. Y aquí viene una frase muy importante: esto será nuestra fama, en tanto exista el mundo, nunca se perderá ni la fama ni la honra de Mexico Tenochtitlan. Esto está en la crónica Mexicayotl y en los anales de Cuautitlán. Es muy importante esta frase porque todavía no fundan su ciudad, estamos hablando de 1310, 1320, y no se ha fundado completamente la ciudad. Sin embargo, ya se sabe, ya se conoce el nombre que tiene esta ciudad: México Tenochtitlan, una ciudad dual, dada por el nombre de sus guías, y que al mismo tiempo estos guías no podían ser los mismos que salieron 260 años atrás, sino que podemos suponer que son grados de conocimiento o cargos que llegan a partir de la historia. Bueno, las crónicas concuerdan que 1325 es la fecha de la fundación de la ciudad, ese año. Hay un dato perdido que les mencionaba al principio, que lo refiere don Carlos de Sigüenza y Góngora como 18 de julio de 1327. También menciona la historia que nuestros antepasados vieron cuando llegaron a la ciudad y decidieron asentarse. Nosotros podemos ir hacia la parte sur del Zócalo, ahí en la plaza de la fundación. Vamos a ver ese evento que menciona, vaticinado por su dios Huitzilopochtli, que es un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, lo cual también vamos a encontrar en el escudo nacional. Cabe señalar que si nosotros nos vamos hacia crónicas más anteriores o hacia piedras que tienen sí origen prehispánico, vamos a darnos cuenta que no existe una serpiente en el pico de esta águila. E incluso el águila de la bandera está volteando hacia la derecha. El águila que podemos encontrar en una pirámide, bueno, en un teocalli que le llaman de la Guerra Sagrada, pero más bien es un monumento a la fundación de Tenochtitlan, está viendo hacia el lado izquierdo, haciendo referencia a lo que les comentaba en el bloque anterior, que es el movimiento del sol que viene de norte hacia el sur. Entonces su camino es hacia el lado izquierdo. Baja con toda su fuerza con un símbolo serpentino en el pico. Este símbolo le llaman el Atlachinoli, es la mezcla de dos fuerzas que viene una bajando de manera perpendicular, toda la fuerza del centro del cielo, y otra que sube de color rojo de manera ondeante también desde el centro de la tierra. El punto donde se juntan es el punto donde está actuando la fuerza del águila solar. Bueno, el águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ese es el símbolo que nosotros tenemos en el escudo nacional, y nos está representando la fuerza del sol, que se liga también a las fuerzas de la naturaleza dentro de este momento y de este espacio. Entonces nosotros sabemos que dentro de ese islote se genera toda esta fuerza, toda esta energía en ese momento, pero ¿qué ocurre posteriormente? Bueno, si nosotros hacemos una representación para ver qué ocurre dentro de el sol en un lugar, vamos a ver que es como si fuera una lupa donde fuera pasando el sol. Va marcando un punto específico a lo largo de toda la geografía de México, que pasa desde Veracruz, desde Zempoala, hasta Sinzonzan, allá en Michoacán, pasando claro por el centro de la República, donde está activando un punto importante de la ciudad. Si no me creyeran que es un punto importante, pues simplemente desde hace casi 700 años, eso se convirtió en el centro de una ciudad dual, una ciudad que generó una gran riqueza económica, política de aquel entonces, y que simplemente es el centro de nuestra Ciudad de México. En otra plática estaremos hablando también de qué importancia tiene esto y cómo vamos sacando esta información a partir de las piedras. En la Piedra de los Soles, en la cara del centro, nosotros vemos, y se pelean muchos antropólogos por definir que si es la cara de la Tierra o si es la cara del Sol. Nosotros sabemos que sí está el Sol, pero marcado como un águila. Un águila que se cruza con una mariposa y está generando un movimiento para estas fechas.
Podríamos decir entonces que nuestros antepasados ya sabían que venían buscando el efecto que tiene el Sol en el paso cenital. Quizá no le hayan llamado con ese nombre, pero sí le pusieron como el águila que desciende sobre un punto específicamente en este centro de la Ciudad de México. Sabemos que es 1323, a partir de una fecha que viene dentro de las crónicas, que lo observaron ya dentro de la isla en 1324 y que empezaron a fundar su ciudad en 1325. Existe la referencia también de don Carlos Sigüenza y Góngora de 1328. Y si nos ponemos a analizar por otra parte, de modo calendárico, es decir, cómo correspondían las fechas en el calendario de nuestros antepasados con lo que ahora consideramos, vamos a observar que con la correlación que se tenía del calendario antiguo, el gregoriano con el mexicano, el 18 de julio de cada año se observa ese paso del Sol por el cenit. ¿Por qué se esperaron esos 4 o 5 años, desde 1323 hasta 1328? Simplemente porque estaban probando ese lugar. Es decir, no podían estar en un solo sitio a menos que este evento o que este momento astronómico fuera constante cada vez o cada año. Esto lo vamos a notar también en algunas otras piedras. Y también, si hacemos referencia a lo que venía más atrás en la historia, estuvieron en un Tula Xicocotitlán. Estuvieron en un espacio durante un periodo de 52 años y generaron un Tenochtitlan que no les satisfizo. Entonces salieron de este lugar, vinieron a sentarse a la Ciudad de México y ahí sí encontraron un lugar, un espacio donde pudieran asentarse y generar este conocimiento. No los abrumo con datos ni fechas, eso sería cuestión para un tema un poco más adelantado. Lo que sí nos importa ver posteriormente es que en la conformación de una ciudad, al momento de caer este punto del Sol por encima de la ciudad, genera un movimiento que se refleja metros después. Nosotros lo vamos a encontrar en cualquier zona arqueológica como el punto donde baja o donde se asienta esta pirámide o esta teocalli que le podemos llamar. El punto donde se asienta es justamente donde cae ese punto energético y donde irradia de regreso es el juego de pelota. Búsquenlo en cualquier zona arqueológica y así lo van a encontrar. Una pirámide, una teocalli nosotros le llamamos, y enfrente el juego de pelota, el tlachco. Donde está la estructura mayor es el punto radiante, donde llega la energía del Sol, y donde se refleja es el tlachco. De momento nos quedamos así, vamos a un corte y regresamos. Por favor, el día se presta para no hacer nada. Desayunemos en la cama, la ropa está bien en el sillón. Seré tu cobija y tú serás mi almohada. Y para que ya no falte nada, voy a hacernos un café que deje el frío atrás de la ventana. Quisiera que este día no acabara. ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti? Existen los teléfonos y el mundo no es más grande que este cuarto que nos convierte en ermitaños entrelazados como hoy. Parece que nada puede separarnos, porque detrás de nuestros labios ya no hay nada que esconder. Nos entendemos sin usar palabras. Quisiera que este día no acabara. ¿Qué puede ser mejor que verte junto a mí? ¿Qué puede ser mejor que estar contigo un día
día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti. Puede ser mejor que verte junto a mí, que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos, que puede ser mejor que verte junto a mí, que puede ser mejor que estar contigo un día sin reloj, sin preocuparnos por nada más que cómo demostrarnos lo que sientes tú por mí y yo por ti. Bueno, pues regresamos entonces después de nuestro corte para seguir hablando acerca de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Les recomiendo Go Radio y les puedo cualquier duda, comentario relativo a este tema y a los subsecuentes, pueden escribirme a acatzinomeacat en Facebook, acatzinomeacat@gmail.com, al 55 33 95 8176, acá al Pulito Tecayo, o también en la estación de Go Radio. Bueno, continuábamos. La sección anterior estábamos viendo que el Sol genera un movimiento muy fuerte dentro de la ciudad de Tenochtitlan, una energía que se va irradiando a lo largo de esta misma ciudad. Eso fue en parte lo que les dio el gran poderío a nuestros antepasados en su localidad. Bueno, mencionábamos que este evento fue visto el 18 de julio de 1325. 18 de julio de 1325, por ponerle un año específicamente, el Sol pasaba por el cenit en esta fecha. Y ya para trasladarla al calendario moderno, al calendario actual, necesitamos hacer un ajuste en las cuentas. Recuerden que anterior a 1582 se manejaba en Europa el calendario juliano. Este tiene 10 días de desfase real con el calendario gregoriano. El ajuste que hicieron fue porque a lo largo de los siglos, desde 1325 hasta 1582, prácticamente se habían acumulado por pérdidas de la duración real del año con la duración del año civil, se habían acumulado técnicamente 10 días. Por lo tanto, el calendario gregoriano lo que está haciendo es tomar de nuevo el ajuste del año bisiesto, pero al inicio de cada siglo, divisible entre 400, le quitan un día bisiesto. Es decir, vimos un ejemplo hace algunos años. El año 2000 le tocaba ser bisiesto, pero no lo fue. Esto es por el ajuste del calendario gregoriano. Así se acercan un poco más a la duración y se ajusta solamente en los siglos que no son divisibles entre 400. Para nuestros antepasados es un tema completamente distinto, ya lo iremos viendo a lo largo de los siguientes programas. La duración real del año se ajustaba muchísimo más porque hacían unos ajustes todavía más seguidos. La duración del año eran 18 periodos de 20 días, las dichosas veintenas, otros 5 días nemontemi, al que les llaman nefastos o asiagos, que bueno, son completamente diferentes para nuestros antepasados. Nemontemi quiere decir donde se completa lo vivido. Días muy especiales, próximamente los estaremos mencionando. Y cada final de año hacían un ajuste de un cuarto de día, es decir, este año todos los días comienzan al mediodía, el próximo van a empezar en la tarde, todos los días. Así, a lo largo de estos 4 años, se ajusta normalmente, se ajusta naturalmente esta duración del año. Además, nuestros antepasados, muy acuciosos de la astronomía y de la mecánica del tiempo, observaron que también se podía llegar a un desfase temporal. Antes de que esto ocurriera, entonces, cada 130 años, sustraen 2 días dentro de uno al final del año. Posteriormente hablamos también de este ajuste. Bueno, es decir que el calendario de nuestros antepasados jamás se desfasa, sino el que se está desfasando es el calendario europeo que manejamos actualmente, el gregoriano. Para pasar la fecha de 1325 hacia la actualidad, entonces no podemos tomar en cuenta el desfase que hicieron los europeos de 10 días, sino lo que había transcurrido en duración real o astronómica de un evento astronómico.
que si nosotros hacemos cuenta son 8 días. 18 de julio más 8 días que tiene el desfase real por la duración del año, nos queda actualmente un 26 de julio. Palabras más, palabras menos, podemos después llamar acerca de las correlaciones del calendario mexicano con el calendario gregoriano, y vamos a encontrar que cada 26 de julio de cada año es un día Olin, un día movimiento. Recuerden la primera cápsula que les había dicho, esa palabra movimiento, Olin, la tenemos que guardar para posteriores. Entonces nosotros estamos viendo que ahora ese Olin es el día que ocurre este segundo paso del sol por el cenit. Mencionaba también que nuestros antepasados no es que solamente llegaran a un sitio, pusieran la piedra y fundaran su ciudad, sino que entran en juego distintos puntos astronómicos, entre ellos solsticios, equinoccios, periodos de acercamiento de la Tierra con el Sol y periodos de alejamiento de la Tierra con el Sol. Ahí nos vamos a encontrar entonces que es todo un panorama, es todo lo que se está desarrollando dentro de Calpulito Toltecayot, que el segundo paso del Sol por el cenit es un paso muy importante, porque es la fuerza del Sol que nos está inundando, con el Sol como un águila, con el Sol con toda su fuerza, al centro de la ciudad, y de ahí se distribuye a lo largo de todo lo que nosotros llamamos actualmente México. Bueno, entonces esto ocurre cada 26 de julio que nosotros ya vamos a vivir el próximo viernes, y que es una celebración muy importante que fue para nuestros antepasados, y nosotros como grupo de recuperación lo estamos también celebrando. Muchos grupos se han unido a lo largo de los años, se ha hecho una cadena, un grupo muy grande para hacer esta celebración. Actualmente hay todo un comité que se encarga de organizarlos. Posteriormente también los tendremos aquí en el programa para hacer las entrevistas pertinentes. Vamos a vivir este momento del sol en su plenitud encima de nosotros, el día que no existe sombra, como un punto importante para la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan. Les recuerdo, pueden dejarme todas sus dudas, comentarios, cualquier cosa que se les ofrezca en mis redes sociales, en Go Radio. ¿Por qué es importante celebrar la fundación de la ciudad de Tenochtitlan? Simplemente porque nos encontramos en un país que lleva el nombre de esta ciudad, el nombre en el centro de la ciudad. También esto nos da pues una energía y una importancia inusitada. No cualquier ciudad en el mundo cumple casi 700 años de existencia con ese nombre. A pesar de los cambios que ha habido en el escudo, en los himnos, en la historia, seguimos recuperando o rescatando el nombre México, el original Mexico, y además Tenochtitlan, con toda la fuerza que tiene la luna, con toda la fuerza de el sol también, que está guardado en el corazón también de nuestra ciudad y que se está difuminando a lo largo de todo lo que nosotros le llamamos México. Recuerden también que las palabras tienen fuerza, y esa fuerza es la que nosotros le estamos dando a esta ciudad como Mexico Tenochtitlan. Desafortunadamente el tiempo es muy breve para poder hacer la explicación de todo esto, y bueno, tenemos una gran sorpresa. Llega con nosotros David Wood, un poquitito tardecito, pero llega aquí con nosotros. David Wood es uno de nuestros principales investigadores, un gran amigo, una excelente persona que siempre se la pasa investigando acerca de las culturas prehispánicas y todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados. Díganle una fecha y la calcula en un momento. David, buenas tardes. Buenas estás? tardes. Deja buenas como tardes. el video, tú sigue hablando. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues una disculpa porque no tenía bien ubicada la dirección y me fui hasta por allá por Ferrería, pero bueno, aquí andamos. Justamente para tratar de complementar un poco lo que nuestro compañero y colega Armando Castelán, integrante del Calpulito Toltecayot, que dirige el maestro Arturo Mesa Gutiérrez, pues ha venido comentando justamente acerca de esta festividad que ya está muy próxima, justamente el viernes 26 de julio al mediodía astronómico, hacia la 1:43 p.m., que no es el horario de verano justamente. Estaremos celebrando un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad, de México Tenochtitlan, en un momento astronómico privilegiado, que es cuando el Sol pasa por segunda ocasión por el cenit en la latitud justamente de 19 grados 26 minutos, que es la de la Ciudad de México, pero específicamente en el punto de México Tenochtitlan, donde antiguamente se construyó el Hueyteocalli,
conocido por todos como el Templo Mayor de Tenochtitlan. Entonces es un momento fundamental de toda nuestra estructura calendárica, de nuestras fechas, que mantienen justamente la armonía de los fenómenos astronómicos y que además pues fue utilizada por nuestros ancestros para un evento tan importante como ni más ni menos fundar la ciudad en la que vivimos y que finalmente le dio nombre no solo a la ciudad sino al país entero, que justamente proviene de la palabra náhuatl, Mexico, pero completo es Mexico Tenochtitlan. Muy bien, muchas gracias, David. ¿Algo que quieras decirnos, algún preámbulo astronómico, algo que nos esté esperando para estos días? ¿Cómo llegamos a estas conclusiones del proceso astronómico de la Fundación? Claro, pues por un lado es producto de largas investigaciones históricas derivadas de las fuentes. Hay muchas, Chimalpaincuauhtlihuanitzin, Alvarado Tezosomoc, Alba Eslizochitl, en fin, y mucho de los testimonios que recuperaron los frailes, como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Landa, etcétera, y que tuvieron contacto todavía con los más antiguos vivientes en ese momento antes de que se consumara la invasión, y de los que no murieron justamente en toda esa masacre que representó la invasión de nuestras tierras, de la cual pues justamente estamos también recordando que se cumplen 500 años en este 2019, si partimos de la llegada de Hernán Cortés a estas tierras en 1519. Entonces justamente se ha hablado mucho de estos 500 años, se va a seguir hablando de ello, especialmente cuando llegamos al año 2021, porque se van a conmemorar los 500 años de la capitulación de México Tenochtitlan por parte de nuestro joven abuelo Cuauhtémoc, que lideró la última batalla y la última resistencia, y que justamente es el punto calendárico de un día, uno serpiente, Secoat, Ventena Tlaxchimaco, Año Yeicali, en nuestra cuenta calendárica que hemos recuperado con inicio de año justamente en un día Sesipactli, que corresponde al 11 o 12 de marzo según la mecánica de recuperación de cuarto de día. Que les comentaba hace un rato. Que comentaba nuestro compañero justamente al amanecer, atardecer, mediodía y medianoche, y que a partir justamente de ese punto inicial de las cuentas calendáricas podemos ubicar, por ejemplo, esta fecha, que es una fecha movimiento, Olin, que es el nombre calendárico del sol para nuestros ancestros, que tiene una doble representación con Cuautli, con el águila, que es alegoría y simbolismo mismo del sol. El sol es un águila que se eleva, pasa por el cenit en dos ocasiones en nuestra latitud, la primera 17 de mayo, y la segunda cuando ya adquiere toda su fuerza, porque ya viene de regreso del trópico de Cáncer con toda la fuerza de luz y de calor, y proyecta verticalmente los rayos de luz en un punto específicamente, que es lo que va a detonar las lluvias, porque justamente es la atmósfera la que está protegiendo de este calor concentrado, como si utilizáramos una lupa. Es muy diferente, ponemos la mano al sol y obviamente sentimos el calor, pero no es lo mismo si concentramos los rayos de luz y de calor verticalmente con una lupa, pues entonces es mucho más, hasta podemos encender algunos papelitos, etcétera. Entonces, gracias a la atmósfera, que este efecto de quemarnos y de acabar con la vida no sucede, y por lo tanto el agua crea las condiciones armónicas de fertilidad para que estos ciclos de vida, de fertilidad, de cultivo del maíz, de las plantas, la alimentación, todo esto, se combinen con los fenómenos de la vida en los seres humanos, y que están calibrados precisamente en función de estos ciclos, de estas fechas, que van desde la época de secas, la época de lluvias, en el invierno, en los solsticios, por ejemplo el de invierno, el 21 de diciembre, o en el solsticio de verano, son los únicos momentos en donde es un solo paso cenital del sol en los trópicos, y a partir de ahí, solamente en las regiones intertropicales, es decir, entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, en Sudamérica, sucede este fenómeno del paso del sol por el cenit. Por lo tanto, somos privilegiados, es un fenómeno que jamás van a vivir o vivenciar en el norte, en Estados Unidos, en Europa, o más al sur, en Sudamérica, y que para nuestros abuelos tuvo un simbolismo fundamental al grado de justamente ser utilizado para la fundación, para la fecha de fundación de nuestra ciudad. Entonces ahí queda marcada, cuando el sol águila desciende verticalmente, conecta el eje del mundo representado por el nopal, conecta justamente con el simbolismo de la tierra representado por el reptil, por la serpiente. No es que esté comiendo ni desgarrando a una serpiente como se puso
de una forma mal entendida y en confusión en el escudo nacional, sino que más bien es la conexión del plano celeste, el Sol, con la Tierra, el reptil que cambia de piel en diferentes estaciones del año, que está en contacto con la Tierra, y a través del eje del mundo, que es el nopal, se da este momento mágico, astronómico de conexión fundacional, y que todos lo vamos a vivenciar porque se vive cada año, y que además pues vamos encaminados justamente al ciclo de 700 años, que estará a punto de cumplirse en algunos 4 o 5 años. Muy bien, pues muchas gracias, David, aunque sea un tiempecito. Bueno. Un súper resumen que nos dio de la plática. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos dentro de 2 semanas, porque la siguiente semana le toca a Alejandra en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando. Y la invitación. Y la invitación, sí, para el viernes. Viernes 26 de julio, alrededor del mediodía, hasta la 1:40 de la tarde, que es el mediodía astronómico. No se lo pierdan. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir a mis redes sociales, Acatzinomeacatl o Calpulito el Tecayotl. Gracias y hasta luego. Corre, corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio.